Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 1, 334, parte tercera. Filosofía escolástica, capítulo 24, el misticismo alemán, 330, el maestro Eckhart. Juan Eckhart, el verdadero fundador de la mística alemana, nació hacia el 1200 en Ochheim, cerca de Gotha. Perteneció a la orden de los dominicos y estudió en Colonia, donde fue probablemente discípulo de Alberto Magno. Después estudió y enseñó en París, hacia el 1300, y el año 1302 fue nombrado doctor por Bonifacio VIII. Desempeñó cargos en su orden, dirigió en Estrasburgo la escuela teológica y en los últimos años de su vida enseñó en Colonia. Aquí el arzobispo intentó ponerle un proceso por herejía, el año 1326. Él se retractó condicionalmente de sus doctrinas y apeló al Papa, pero murió en 1327, antes de que fuera publicada la bula que condenaba 28 proposiciones tomadas de su obra, 27 de marzo de 1329. Eckhart es autor de un opus tripartitimi, que ha sido editado solo en parte recientemente, y de algunas cuestiones y de sermones y tratados en alemán. Tenemos también dos escritos suyos, en los que justifica las proposiciones acusadas de herejía. La obra de Eckhart es el más grande intento de justificar especulativamente la fe, a la cual la última escolástica había quitado todo fundamento en las capacidades naturales del hombre. En su obra sustancialmente una teoría de la fe. Sus fundamentos intentan establecer aquella unidad esencial entre el hombre y Dios, entre el mundo natural y el mundo sobrenatural, que es el único que hace posible y justifica la posición de la fe. Las 28 proposiciones condenadas revelan ya el intento fundamental de la especulación de Eckhart. Afirma la eternidad del mundo creado por Dios contemporáneamente a la generación del Verbo, la transformación de la vida eterna de la naturaleza humana en naturaleza divina, la identidad perfecta entre el hombre santo y Dios, la unidad perfecta e indistinta de Dios, el no ser de las criaturas como tales, el valor indiferente de las obras externas, la pertenencia del alma al entendimiento increado. Todas estas tesis tienden a establecer la unidad esencial del hombre con Dios, de la criatura, en cuanto posee una realidad cualquiera, y del Creador, y así ofrecer al hombre la posibilidad de una relación con el mundo sobrenatural y con Dios, la posibilidad de la fe. Para fundamentar tal relación, Eckhart debe, por un lado, negar que las criaturas tengan, como tales, una realidad propia; por otro, reducir el verdadero ser de las criaturas al de Dios. Tales, en efecto, los puntos fundamentales de su metafísica. Todas las criaturas son una pura nada, dice. Todo lo que no es esencia es nada. Todas las criaturas carecen de esencia porque su esencia depende de la actualidad de Dios. Si Dios, por su momento, se apartase de ellas, quedarían reducidas a la nada. Otras veces dijo, y es verdad, quien tomase al mundo juntamente con Dios no tendría nada más que si tuviese solo a Dios. Frente a la nulidad de las criaturas está el ser, todo el ser. El ser es Dios. Esta proposición es evidente en primer lugar porque si el ser es distinto de Dios, Dios no existe ni es Dios. ¿De qué modo podría existir y ser algo si el ser fuera algo ajeno y distinto de él? O también, si Dios es Dios por causa de otro, si el ser es otro distinto de él, por lo cual Dios y el ser son idénticos; de lo contrario, Dios tendría el ser de otro. Eckhart no duda en servirse de conceptos y principios de la tradición escolástica, y especialmente de Santo Tomás, para aclarar este punto. Admite la analogía del ser y la distinción real entre esencia y existencia, que son los pilares del pensamiento tomista, pero se sirve de tales principios únicamente para negar toda realidad a la criatura en cuanto tal, y reducir el ser de la misma al ser de Dios.
La analogía del ser significa para él que todo ser creado tiene por Dios y en Dios, no en sí mismo, el ser, la vida y el saber, positiva y radicalmente. Del mismo modo, afirma que las cosas están en Dios como en la mente del artífice, pero añade también que las ideas de las cosas no son ni creadas ni creables, sino que se identifican sin más con el Verbo y son producidas por el Padre contemporáneamente con el Verbo mismo. De esta reducción total del ser a Dios deriva, en primer lugar, la coeternidad y la unidad sustancial del mundo con Dios. No se debe imaginar, como muchos hacen, que Dios haya creado y producido todas las cosas, no en sí, sino fuera de sí y lejos de sí. Las ha creado y producido, ante todo, de sí y en sí, ya que lo que está fuera de Dios está fuera del ser, y de esta manera ni existe, ni habría sido, ni creado, ni producido. Por lo cual, si las criaturas o todas las cosas producidas se recogieran o nacieran fuera de Dios, serían producidas del ser a la nada, y no habría creación o producción, sino corrupción. Porque la corrupción es el camino que va del ser al no ser, es decir, a la nada. Dios es, pues, el ser, todo el ser en su absoluta unidad. Como tal, es la negación de todo ser particular, determinado y múltiple. Es el no ser de todo lo que existe de alguna manera distinta de él. Su nombre mismo es inefable. Eckhart se sirve con gusto de aquella teología negativa, de Dionisio el Areopagita, de la cual ya se había valido Escoto Eriúgena en el comienzo de la escolástica. Dios no tiene nombre, porque nadie puede decir ni entender nada de él. Si yo digo, Dios es bueno, será más verdadero decir, yo soy bueno, Dios no es bueno. Si yo digo, Dios es prudente, no será más verdadero decir, yo soy prudente. Yo digo, pues, no es verdad que Dios sea una esencia. Él es una esencia superesencial y nada superexistente. Como tal, más que Dios es la divinidad, la esencia en sí, que es el fundamento común de las tres personas divinas, superior a sus relaciones, a su distinción, a su actividad creadora. Es un reposo desértico, en el cual no hay sino unidad. Pero precisamente a este centro y a este fundamento último de la vida divina, precisamente a este reposo desértico que está más allá de la distinción y de la actividad misma de Dios, debe tender el hombre, y el hombre puede tender hacia él, dada la naturaleza de su alma. Eckhart admite en ella las partes que la tradición escolástica distinguía, la parte racional, la irascible y la apetitiva, y por encima de estas, la memoria, la inteligencia y la voluntad. Pero la más alta potencia del alma no es una facultad que esté al lado de las otras, sino que es el alma en la totalidad de su esencia, en su pura racionalidad. En su racionalidad, el alma es verdaderamente la imagen de Dios, y como tal, increada y eterna. El alma dotada de facultades es, en cambio, múltiple y creada. La racionalidad es la ciudadela del alma, la chispa encendida en ella por el mismo fuego divino. Solo mediante esta chispa el hombre se eleva por encima de toda actividad sensible e intelectual, a la contemplación. Frente al conocimiento común, la contemplación es un no conocimiento, una situación de ceguera, un no saber, pero ella sola es posesión, gozo de la verdad. Ella sola es la fe. La fe es, pues, la reunión de la realidad última del alma y de Dios en su identidad. Ella revela al hombre al mismo tiempo la deidad de Dios y la sustancia del alma, y las revela como idénticas. La fe es el nacimiento de Dios en el hombre. Por ella el hombre se convierte en hijo de Dios. La primera condición de este nacimiento es que el hombre vuelva las espaldas al pecado, se desinterese de todas las cosas finitas y se retraiga por la multiplicidad de sus poderes espirituales hacia aquella chispa de racionalidad que es el dominio de lo eterno. Nosotros no podemos ver a Dios si no vemos todas las cosas y a nosotros mismos como una pura nada. El hombre debe hacer morir en sí todo lo que pertenece a la criatura, para hacer vivir en sí el ser eterno de Dios. La muerte del ser de criatura en el hombre
es el nacimiento en él del ser divino. A este nacimiento contribuyen poco las obras externas, los ayunos, las vigilias, las maceraciones, pero mucho las obras internas, esto es, el profundizar en la relación con Dios, el cual ama las almas, no las obras externas. Es necesario alcanzar a Dios, buscándolo en el punto central del alma. Solamente allí revela Dios el fundamento de su divinidad, su entera naturaleza, su verdadera esencia. En ese punto culminante, el hombre se convierte en una cosa con Dios, se convierte en Dios mismo. Las propiedades de Dios se convierten en las suyas. No por esto el alma se anula enteramente en Dios. Una línea sutilísima separa siempre al hombre de Dios. El hombre es Dios por gracia, Dios es Dios por naturaleza. Tales son los rasgos fundamentales del misticismo especulativo del maestro Eckhart. Frente a ellos, parecen completamente sin relieves los problemas que suelen debatirse, en el intento de reducir la personalidad de su autor a esquemas preestablecidos. ¿Fue el maestro Eckhart un escolástico o un místico? ¿Es ortodoxa o quizá no su especulación? ¿El resultado de su filosofía es el panteísmo? Una solución cualquiera de estos problemas no dice nada sobre la personalidad del maestro Eckhart, ya que ciertamente es un místico, pero un místico que, a diferencia de los otros místicos medievales, los victorinos, San Buenaventura, sabe que el camino místico es el único que abre la puerta a la verdad revelada, a la cual la investigación filosófica no puede nunca conducir. El presupuesto implícito de la especulación de Eckhart es la desconfianza de alcanzar la fe por medio de la investigación realizada por la razón natural, desconfianza que está en la atmósfera filosófica de su tiempo y que entonces encontraba sus más decididas expresiones. Su problema es el problema de la fe, encontrar la posibilidad y la justificación de la fe en la posibilidad y justificación de una relación directa entre el hombre y Dios. Para este problema, él se vale sin escrúpulos de numerosos temas y motivos de la tradición escolástica, pero tales temas y motivos son transformados por él y entendidos desde un ángulo visual que ya no es el que representa su genuino significado. En cuanto a su ortodoxia, debe necesariamente aparecer como no ortodoxo, si se toma como medida de la ortodoxia el tomismo o la antigua tradición medieval. Pero su especulación es el último gran intento medieval de dar a la fe religiosa un fundamento metafísico. En fin, si se mira la separación que Eckhart pone entre las criaturas como tales, consideradas como una pura nada, y Dios, Eckhart está muy lejos del panteísmo. Pero si se mira la identidad que Eckhart establece entre el ser auténtico de las criaturas y en primer lugar del alma y el de Dios, el panteísmo puede aparecer como último resultado de su investigación. Puede aparecer, pero en realidad el panteísmo, en las expresiones típicas que debía tomar durante el Renacimiento, es siempre naturalismo, y el naturalismo está muy lejos de la especulación eckartiana, la cual está completamente absorta en el problema de la fe y ve en la unidad de la criatura con Dios el único camino por el cual el hombre puede volver a unirse con Dios.